cuando te enamoras. Dicen que el viento deja de soplar por un segundo cuando te enamoras. Si no quedamos callados, la vida siempre será la misma. Lelo, lelo. Y si bailamos pegados, la vida no será la misma. No, 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 no. Te quiero a mi lado el resto de mi vida. Por siempre prometo hacerte muy feliz. Contigo me quedo el resto de mi vida. Te pido la mano bajo el cielo de París. Bajo el cielo de París. Dicen que el mundo deja de girar por un momento cuando te enamoras. Dicen que el viento deja de soplar por un segundo cuando te enamoras. Si no quedamos callados, la vida siempre será la misma. Lelo, lelo. Y si bailamos pegados, la vida no será la misma. No, 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 no. Te quiero a mi lado el resto de mi vida. Por siempre prometo hacerte muy feliz. Contigo me quedo el resto de mi vida. Te pido la mano bajo el cielo de París. 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 Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Les saluda Mónica Jacobo Guerrero desde Jacobo y Asociados Asesores Tributarios. El día de hoy vamos a tocar un tema de bastante relevancia coyuntural realmente a propósito de la situación que estamos atravesando en nuestro país vinculado con la emisión desde hace aproximadamente 2 semanas. Se vienen emitiendo audios vinculados con temas de corrupción que han traído en crisis no solamente al Poder Judicial, también se ha generado crisis al interior del Ministerio Público y también los vínculos que se está generando con la política en nuestro país. Y adicionalmente, pues esto también ha generado que un ministro, el ministro de Justicia, deje su cargo, renuncie al cargo, consecuencia de todos estos audios que se están filtrando por la prensa, que han sido recogidos o que han sido obtenidos como consecuencia de una investigación del Poder Judicial, ¿no? De la Fiscalía del Callao, como consecuencia del seguimiento que se le venía haciendo a una banda, una banda de delincuentes, ¿no? Una organización delictiva. Y consecuencia de ello se logra detectar estos conversaciones entre jueces, fiscales, el sector de la política. Ello ha generado, pues, evidentemente que nos preguntemos nosotros, en primer lugar, hasta dónde vamos a esperar o hasta dónde vamos a seguir escuchando los audios que hasta el mismo día de hoy se ha ido filtrando información. Pero esto nos lleva a pensar que la corrupción no solamente está en los altos niveles de nuestro sistema judicial, de defensa y del sector político, sino también que nos lleva a pensar
toda esta corrupción lleva a qué? Evidentemente al incremento del patrimonio de las personas, sujetos involucrados en estas redes de corrupción. La semana pasada se dejó traducir dentro del sistema, dentro del periodismo también, que la SUNAT podría, y eso era entre comillas, podría o en condicional, iniciar la posible fiscalización a los sujetos involucrados en estas redes de corrupción por el denominado desbalance patrimonial. Y la pregunta de nosotros es, ¿qué espera la SUNAT? ¿No? ¿Qué espera la SUNAT para iniciar una investigación, digamos que procesos de fiscalización realmente? Porque eso es lo que tendría que hacer la administración tributaria respecto de la posibilidad de desbalances patrimoniales que se puedan vincular con estas personas. Vamos a tratar el día de hoy hasta dónde la administración tributaria tiene la posibilidad de realizar determinaciones respecto de incremento patrimonial no justificado de las personas involucradas en la corrupción y cómo es que debería tomarse a nivel tributario estos incrementos patrimoniales y qué vinculación tiene esto con la posibilidad de que esto se constituya en lavado de activos. Primero debemos recordar nosotros que cuando hablamos de desbalance patrimonial a nivel tributario, casi siempre o siempre esto se vincula con el tema del incremento patrimonial no justificado. Lo que debemos nosotros recordar es que el incremento patrimonial no justificado de las personas naturales está contenido dentro de la ley del impuesto a la renta y desarrollado como una presunción, es una forma de determinación que tiene el Estado, la administración tributaria en ejercicio de su facultad de fiscalización, cuando detecta que el patrimonio del sujeto fiscalizado supera realmente las rentas que haya declarado ante la administración tributaria. Si las declaró o de repente no declaró las rentas declaradas, evidentemente son menores al patrimonio que ostenta el sujeto fiscalizado. En este caso, evidentemente, lo que se tendría que hacer la administración tributaria a propósito de todas estas situaciones controvertidas que se han generado como consecuencia de los audios de la corrupción es evaluar la situación patrimonial de los sujetos involucrados, que evidentemente son contribuyentes, porque todos somos contribuyentes, y la facultad de fiscalización de la administración tributaria tendría que utilizarse para también, si es que la administración tributaria persigue a las personas naturales por incremento patrimonial no justificado, entonces también debemos entender que en estas circunstancias debería hacerlo. ¿Cuáles son aquellos datos o las referencias que debería tener la administración tributaria para poder investigar a estas personas, ¿no? Iniciarles un procedimiento de fiscalización? Inicialmente lo que debería la administración tributaria es programar procedimientos de fiscalización, evidentemente, o sea, iniciar procedimientos de fiscalización contra estas personas, pero previamente, evidentemente, la administración tributaria, a consecuencia del poder que tiene respecto de la información que maneja, iniciar primero una evaluación previa de cuál es la situación patrimonial de esos contribuyentes, ¿no? De todos los involucrados o aquellos que están saliendo a la palestra como consecuencia de esta red de corrupción que se ha podido detectar. Inicialmente, evidentemente, la administración tiene información vinculada, por ejemplo, con la declaración anual de obligaciones con terceros, el famoso DAO, tiene información de predios, porque los contribuyentes presentan información, han presentado los últimos años qué predios tienen. Evidentemente, los que están vinculados a la corrupción no necesariamente presentan declaraciones juradas, pero la administración tributaria tiene elementos suficientes para poder detectar. El tema del ITF es una información bastante importante. Los predios también que se evalúan, y no solamente digamos que va a evaluar al sujeto, sino también a sus cónyuges, principalmente porque el incremento patrimonial no justificado, cuando se hace la determinación y se detecta que el sujeto fiscalizado tiene unión matrimonial, ¿sí? Como consecuencia del matrimonio civil, y tienen sociedad conyugal, o sea, la sociedad de gananciales,
es que el incremento patrimonial no justificado se evalúa y si es que se determina deuda, se imputa a ambos son cónyuges, 50% para cada uno. Entonces también sería importante que no solamente se evalúe a los sujetos que están involucrados, sino también a sus cónyuges. Recuerden que cuando se realiza este tipo de actividades ilícitas, porque la corrupción y todo lo que se genere como consecuencia de la corrupción y se traduce en patrimonio derivan de actividades ilícitas como la corrupción. Estos a veces en grandes oportunidades no se coloca a nombre de los que realizan el acto delictivo, sino a nombre de sus familiares, a nombre que principalmente de los cónyuges o también de testaferros. Entonces, los testaferros a veces son terceras personas vinculadas y que hasta ahí la administración tributaria posiblemente no tenga la capacidad de investigar quiénes están vinculados o quiénes tienen o actúan como testaferros a nombre de estas personas. Eso es bastante importante, pero sí podría determinarse como consecuencia de un proceso penal que se le inicia a estas personas. En tanto, pues, el tema de la investigación penal abarca otro tipo de sujetos y los que pueden ser detectados como testaferros. Sin perjuicio de la investigación que pueda hacer la administración tributaria como consecuencia del ejercicio de su facultad de fiscalización, eso también puede derivar en un tema de lavado de activos, que al final lo vamos a conversar. Pero miren, la administración tributaria maneja mucha información. Tiene que ver con el tema del movimiento migratorio, qué gastos tiene el uso de tarjetas de crédito, puede solicitar el levantamiento del secreto bancario de estas personas para poder verificar cuál es su movimiento financiero y si estos coinciden o corroboran el sustento suficiente de la percepción de sus rentas anuales. ¿Qué más tiene la administración tributaria? Tiene información de las notarías. Y recuerden ustedes que también tenemos ahora convenios con otros países. Bueno, suscribimos en octubre del año pasado un convenio de colaboración de ayuda mutua en materia tributaria que tiene que ver con el intercambio de información con otro grupo de países, son 122 países con los cuales nosotros podemos intercambiar información que ciertamente aún todavía no se puede materializar, pero se va a poder materializar en los años próximos y la administración tributaria también puede acceder a esa información, puesto que dentro de las noticias hemos tenido información que, por ejemplo, algunos de los vocales involucrados en estas situaciones tienen predios no ubicados en el exterior a nombre de ellos y que posiblemente no estén declarados como predios nacionales o en su declaración de predios anual, pero que se tiene conocimiento existen. Entonces, la administración tributaria mueve mucha información y que evidentemente puede facilitar, ¿no? De alguna manera detectar este desbalance patrimonial de estas personas. Lo que nos conlleva de esta manera es a evidenciar que la administración tributaria puede programar procedimientos de fiscalización con la información que tenga estos sujetos previamente haber detectado un desbalance patrimonial. ¿Y qué ocurre con ello? El desbalance patrimonial lo que genera es el inicio de un procedimiento de fiscalización tributaria donde posiblemente se determine incremento patrimonial no justificado. ¿Esto qué quiere decir? Que el sujeto fiscalizado no va a tener la capacidad posiblemente de sustentar, ¿no? Con las rentas que haya generado en el año el patrimonio que se le detecte, ¿no? Y la administración tributaria tiene la posibilidad de efectuar la verificación de estas fiscalizaciones de periodos no prescritos. Estamos hablando que a partir del 2013 hasta la fecha, bueno, hasta el año pasado, hasta el 2017, porque este año todavía no vence. No obstante ello, lo que debemos tener en cuenta es que el procedimiento de fiscalización que sigue no es un procedimiento administrativo, no tiene que ver con un tema penal. Si de ello deriva un proceso penal como consecuencia de este procedimiento de fiscalización que se le puede, si existen elementos suficientes, se puede derivar en un informe de presunción de delito de defraudación tributaria y esto derivar en una denuncia penal por delito tributario, eso todavía es un tema que tendrá que evaluarlo la administración tributaria, ello en la medida en que el incremento patrimonial no justificado es una presunción,
Ojo, es una presunción y no necesariamente eso deriva en delito tributario. Sin perjuicio de ello, evidentemente nosotros podemos tener en consideración que esto puede calificar como lavado de activos, definitivamente. Pero vamos a un tema particular que es, en el caso del incremento patrimonial no justificado, de dónde se puede tener la mayor información. Hablamos de los de notarios, hablamos de registros públicos, hablamos también de migraciones, hablamos de información de aduanas, de repente han tenido importaciones importantes, de repente por ahí temas de actividades económicas no declaradas, requerimientos a terceros. La SUNAT puede hacer cruces de información. Por ejemplo, la pregunta es, ¿dónde han estudiado los hijos de estos sujetos que pueden ser materia de investigación y si su capacidad económica alcanza para poderle pagar esas universidades, ¿no? Entonces, esto puede fluir de información de terceros. Levantamiento del secreto bancario, evidentemente, es un tema de bastante importancia y que la administración tributaria tiene el poder de hacerlo. Si eventualmente la fiscalía, si es que se inician investigaciones respecto de la posible comisión de delitos penales de estos sujetos vinculados con el tema de la corrupción, y en estos procesos penales de investigación se puede realizar algunas intervenciones a los domicilios y pueden haber incautaciones vinculados con sus propiedades. La administración tributaria también va a poder advertir la posibilidad de existencia, por ejemplo, de joyas, de obras de arte, de repente posesión de caballos de pura sangre, o sea, ese tipo de cosas, ese tipo de propiedades, de bienes que evidencian el incremento de un patrimonio no sustentado en las rentas que declara. ¿Qué es lo que le significa a la administración tributaria poder detectar este tema? Es evidentemente seguir el procedimiento de fiscalización, pero dentro del procedimiento de fiscalización debemos tener en cuenta también que la administración tributaria, si es que detecta este incremento, la ley dice que el contribuyente no va a poder sustentarlo con actividades ilícitas. Eso es un tema bastante importante en la medida que estos sujetos que pueden ser, que están involucrados dentro de esta red de corrupción, evidentemente no tienen la posibilidad de decir, mira, por si acaso, este patrimonio que yo tengo es producto de la corrupción. Y si ello fuera cierto, que es lo que se prevé o por lo menos se está especulando a consecuencia de todos estos audios, evidentemente no se puede sustentar el incremento patrimonial no justificado con rentas productos de actividades ilícitas, y en este caso la corrupción en particular, en el caso de esta situación que estamos viendo, son actividades ilícitas. Entonces, esa actividad no puede sustentar. Importante es acá citar que existe dentro de la jurisprudencia en nuestro sistema jurídico una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, en la cual en aquellos entonces Nicolás de Bari Hermosa Ríos, no sé si ustedes recordarán, el generalísimo en el gobierno de Fujimori, que fue procesado y también sentenciado por temas de corrupción, en la cual se detectó un patrimonio, un monto de dinero en unas cuentas suizas, aproximadamente, no recuerdo si 4 o 5 millones de dólares, y el Estado peruano detectó, bueno, por el proceso que se le hizo, que ese dinero era fruto de la corrupción. Ese dinero fue repatriado al Estado y a consecuencia de ello la administración tributaria le inicia un procedimiento de fiscalización y le determina incremento patrimonial no justificado respecto de ese dinero. Nicolás de Bari Hermosa Ríos presenta su recurso de amparo y señala que no se le puede determinar deuda tributaria respecto de dinero que ha sido fruto de la corrupción, porque esto de alguna manera estaría legalizando, entre comillas, este patrimonio fruto de una actividad ilícita. Segundo, que no se le podría sancionar administrativamente, puesto que ya fue sancionado penalmente como consecuencia de las acciones ilícitas por las cuales fue sujeto de proceso. Y adicionalmente, que resulta inviable el hecho de que la administración tributaria pretenda, ¿no?, que tenga que pagar tributos sobre productos de una actividad ilícita. El Tribunal Constitucional ha dejado establecido lo siguiente en la sentencia 4985-2007, que la administración tributaria
no tiene la capacidad de verificar si el incremento patrimonial no justificado proviene de rentas ilícitas o lícitas, porque eso resulta siendo una exigencia irrazonable en la administración tributaria, puesto que eso no es parte de sus funciones ni deriva de desarrollo de sus facultades tributarias, que en este caso sería la facultad de fiscalización. Además, también señala que el hecho de que el impuesto a la renta, que en este caso es el impuesto a la renta, grava hechos y actividades económicas, no la conducta de las personas en función de si estas son lícitas o ilícitas. Controversial esta sentencia, que siempre ha sido materia de controversia realmente y discusión, pero existe en nuestra jurisprudencia y como consecuencia de ello aplicable para los casos en los cuales nosotros estamos viendo, y evidentemente en tanto la misma ley del impuesto a la renta señala que el incremento patrimonial no justificado no se puede sustentar con actividades ilícitas, correspondería aplicar en este caso, de detectarse los incrementos patrimoniales no justificados, correspondería determinársele la deuda tributaria, sea la deuda por tributos del impuesto a la renta, y adicionalmente las multas si corresponderían. Es importante también señalar acá que en el caso de los cónyuges también se le puede aperturar un procedimiento de fiscalización si se detectara este desbalance, en tanto que si están dentro de la sociedad de gananciales, o sea, no tienen el régimen patrimonial de separación de bienes, se le atribuirá a cada uno de los cónyuges el 50% a cada uno del incremento patrimonial no justificado detectado. Adicionalmente a ello, importante señalar también que la administración tributaria no tiene la capacidad económica y por lo menos, perdón, la capacidad de sus trabajadores, o la capacidad de poder fiscalizar, por ejemplo, a testaferros, ¿no? Porque esa información no lo tiene, eso puede derivar del fruto de evaluación, o mejor dicho, de investigaciones penales que se deriven en el Ministerio Público. No obstante ello, la administración tributaria por su lado puede hacer esta actividad. Ahora, he escuchado yo también algunas apreciaciones, ¿no? En las cuales señalas que, porque, o sea, la indignación nos ha llevado a pensar que qué es lo que hace la administración tributaria. Evidentemente todos dicen, embárguele sus bienes, ¿no? Quítenle sus bienes, incáutele sus bienes, que la SUNAT haga algo, que la SUNAT le quite lo que tienen porque es producto de la corrupción, no podemos permitirlo. Ese tipo de comentarios, si bien es cierto, son fruto evidentemente de la indignación que podemos sentir todos por este tema que se ha suscitado consecuencia de esta red de corrupción a niveles altos, ¿no? Que evidentemente indignan a muchos de nosotros. Debemos ser claros en decirles que la administración tributaria no puede incautar sin tener un procedimiento de fiscalización en trámite. ¿Puede realizar incautación en la administración tributaria? Sí, evidentemente lo puede, es parte de sus facultades de fiscalización, pero incautación de la información que le puede permitir determinar las obligaciones tributarias. ¿Esto qué quiere decir? Que puede intervenir en el domicilio fiscal del contribuyente con una orden judicial de desherraje y con una orden judicial de incautación, y se puede llevar toda la información. Ahora, ¿qué pasa con los bienes? Con los bienes que son fruto posiblemente de la corrupción, o bienes que evidentemente reflejan un incremento patrimonial no justificado, un desbalance patrimonial. ¿Puede la administración tributaria embargarlos de manera inmediata sin que exista un procedimiento previo? No, no es posible. La única manera de que la administración tributaria embargue sería que, como consecuencia de un procedimiento de fiscalización donde se detecte el incremento patrimonial no justificado y ante la posible conducta del contribuyente, y por algunas situaciones establecidas en el artículo 56 del Código Tributario, la administración tributaria, dentro del procedimiento de fiscalización, el auditor solicite al ejecutor coactivo trabe medidas cautelares previas. ¿Qué significa eso? Embargue los bienes de manera preventiva para asegurar el cobro de la deuda tributaria. Eso sí podría ocurrir dentro del procedimiento de fiscalización. Si no existe un procedimiento de fiscalización en trámite, no es posible que SUNAT embargue ningún bien de manera preventiva, solamente como consecuencia de un procedimiento de fiscalización, o a solicitud también, por ejemplo, del ejecutor coactivo
si es que tuviera, por ejemplo, este sujeto deudas tributarias, también evidentemente, y son exigibles coactivamente, o sea, están en procedimiento de cobranza coactiva, el ejecutor coactivo puede ordenar el embargo de todos los bienes, ¿no? Si hubiera propiedades, embargos en forma de inscripción; si hubiera dinero en el banco, embargos en forma de retención, ¿sí? Y si hubiera deudas por cobrar, embargos también a terceros. O sea, todos esos mecanismos o embargos que se pueden hacer solo en dos procedimientos, señores. En un procedimiento de cobranza coactivo, en un procedimiento de fiscalización. No puede la administración tributaria embargar de manera inmediata si no existen estos procedimientos en trámites o una orden por parte del ejecutor coactivo de trabar una medida cautelar previa. No se puede embargar de manera directa, porque la administración tributaria no tiene ese poder y no está facultada de acuerdo a ley a realizar ese tipo de embargos. En conclusión, lo que la administración tributaria podría hacer entonces son procedimientos de fiscalización donde se detecte el incremento patrimonial no justificado y se determine la deuda tributaria, y consecuencia de eso iniciar el cobro de la deuda tributaria de corresponder, y si es que evidencia ello dentro del procedimiento de fiscalización, puede trabar medidas cautelares previas sobre los bienes para que garantice el cobro de la deuda, y si la deuda se vuelve exigible coactivamente, será el ejecutor coactivo vía procedimiento coactivo de embargar los bienes y eventualmente ejecutarlos de corresponder. ¿Qué significa eso? Que si he embargado un inmueble, podrá rematarlo, si embargado no en forma de inscripción, y si ha encontrado dinero en el banco, pediré en el banco para cobrarse la deuda. Esos serían los procedimientos. Ahora, si la determinación del incremento patrimonial no justificado puede derivar en delito tributario, ese es un tema bastante discutible en el momento, desde mi punto de vista, en la medida que esto se genera de una determinación sobre base presunta. Pero algunos dicen que como son rentas imputadas, también se podría derivar en un tema de delito tributario. Ahora, esto tiene mucho que ver y desde el punto de vista del tema del lavado de activos. ¿Por qué? Porque generalmente las personas o las conductas, ¿no?, de estos sujetos que están dentro de estas redes de corrupción, eh, colocan sus bienes o los activos que obtienen como consecuencia o fruto de estas actividades ilícitas, no siempre los colocan a nombres directos de su persona, sino a nombres o de sus cónyuges o de terceras personas o de familiares cercanos. Entonces sería bueno que a nivel penal de las investigaciones que se les sigan, se haga esta investigación de las personas que estén a su alrededor. Ese tipo de investigación no lo puede hacer la administración tributaria, salvo que tenga detectado el nombre de las personas y detectar estas personas que ostentan un patrimonio también, y que respecto de ellos mismas se genera un incremento patrimonial no justificado. Por ejemplo, o sea, la persona A que está siendo investigado por corrupción, digamos que deriva de estos audios, ¿sí? Se le detecta y se le fiscaliza a esta persona. Pero si dentro de las investigaciones se sabe que existen X, Y, Z, personas distintas que están a su alrededor o son cercanos, familiares o terceros que no tengan vinculación parental, pero que ostentan un patrimonio, también a ellos de manera independiente se les puede fiscalizar por incremento patrimonial no justificado, en la medida que estos sujetos no tendrán la forma de poder sustentar este patrimonio en la medida que están actuando en calidad de testaferros. Entonces, esas situaciones sí puede hacer la administración tributaria. Ahora, pasa el tema por lavado de activos también. Entonces, será la investigación, ¿no?, y la fiscalía especializada de lavado de activos quien se encargue también de realizar las investigaciones que correspondan, sin perjuicio de los otros tipos penales vinculados con los temas de corrupción. Y bueno, y todos aclaman que la administración tributaria haga algo respecto de este tema, de esta corrupción que se ha destapado en estos últimos días en nuestro país. Y desde mi punto de vista y mi opinión personal, yo creo que la administración tributaria está en la obligación también de poder mostrar que tiene la capacidad de poder realizar estas acciones de fiscalización contra estos sujetos, en la medida que también son, ¿no?, sujetos que deben de ser materia de investigación, no solamente con el común de los contribuyentes que estamos expuestos a que la administración tributaria nos fiscalice, sino también con aquellos que tienen la capacidad o que en algún momento o que nunca han sido tocados por la administración tributaria, y que a raíz de la información que ahora se tiene,
puede la administración tributaria evidentemente realizar la investigación que corresponda y sabemos nosotros que SUNAT tiene información privilegiada realmente respecto de toda la base de datos que maneja y puede hacer estas detecciones respecto a estas personas, creo que con mayor eficacia que otras instituciones. Bueno, señores, esto es pues el incremento patrimonial no justificado de la corrupción que yo he querido comentarles para que podamos tener consideración qué es lo que la administración tributaria puede hacer respecto de estas situaciones que se vienen ventilando en nuestro país. Bueno, amigos, espero haber aclarado de repente algunas dudas que tengamos todos o corroborar también, evidentemente, la postura de muchos que ante la indignación solicitan la actuación no solamente de la administración tributaria, sino también de las autoridades en nuestro país que tienen que ver con investigaciones penales, del Ministerio Público que tenga que poner fuerza sobre ese tema, del Poder Judicial y evidentemente también de los otros poderes del Estado. Estamos hablando del legislativo y el ejecutivo, y que a pesar de todo lo que estamos viendo, igual se existen controversias y tratan de protegerse unos a otros. Al parecer, pues parece que existen más audios que van a estar generando controversia y sobre todo indignación nacional. Bueno, señores, espero haberlos ayudado. No dejen de seguirme en las redes sociales como Mónica Jacobo Guerrero o seguirme también en mi fanpage Jacobo y Asociados Asesores Tributarios. Y si desean contactarme para alguna asesoría en particular, no dejen de llamarme al 94-211-5989, contactarme vía telefónico por el WhatsApp. Esto ustedes, no hay ningún inconveniente, yo los puedo atender y evidentemente con las personas que tengo en mi ayuda vamos a poderlos atender de manera efectiva. Saben ustedes que asesoramos en materia tributaria en todos los trámites que realizamos, que se realizan en la administración tributaria, desde procedimientos de fiscalización hasta procedimientos de cobranza coactiva, recursos impugnatorios, reclamos, apelaciones, demandas contenciosas, amparos tributarios, procesos de delito tributario, incluyendo también lavado de activos. Y bueno, tenemos una serie de servicios que podemos prestar a todos ustedes que deseen, evidentemente, en algún momento nuestra asesoría. Los dejo, amigos, sin más que decir, ya va a ser medianoche, me despido. Muy buenas noches con todos y pronto estaremos nuevamente con ustedes en una transmisión en vivo desde Jacobo y Asociados Asesores Tributarios. Nos vemos pronto. Hasta luego.